Bueno, ya estamos en compañía de la doctora Lorena Cadavid, nuestra médica invitada el día de hoy, médica funcional. El tema adicción al azúcar está muy bueno y ustedes siempre tienen voz aquí en Las Tres Gracias. Así que si tienen preguntas, comentarios, a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla, la línea telefónica también va a estar abierta en algún momento de la nota y por supuesto los mensajes directos de Instagram. Entonces comenzamos hablando, ¿existe verdaderamente una adicción al azúcar? Verdaderamente existe y es una problemática bastante importante. No saben todos los pacientes que me llegan todos los días a la consulta con problemas grandes de adicción. Han intentado de todo para desligarse de esta sustancia. De verdad es bien difícil si no se aborda de una manera oportuna, adecuada, con una alimentación adecuada, con una suplementación adecuada. Pero sí es una problemática grande. Doc, yo creo que, perdóname Andrita, porque como hoy precisamente dimos la introducción y estamos hablando también del tema de la salud mental, pues como sabemos casi todas las adicciones o todas las adicciones vienen de algún problema o alguna situación que esté pasando en nuestra mente, pero esta en específico es una que es supremamente silenciosa y que creo que todo el mundo ha normalizado, como lo decía Sandra. Para todo el mundo es normal comerse ese último pedacito, un chocolatico o voy a la cocina, pero llega un punto en el que el cuerpo empieza a pedir el azúcar, es como si fuera una droga. Te voy a agregar algo, Alejo, ahí para la doctora, porque es como una anotación, es que además las adicciones, si es droga, si es licor, hasta el juego uno se escandaliza. Pues dice, adicción al azúcar, normal, no pasa pues nada. como que no pasa nada, es como una adicción que no está dentro de ese rango que escandalice o que preocupe. No, y realmente hay algo que ya suena muy cliché, pero vengo a decirlo porque literalmente es verdad y lo digo todos los días en consulta. El azúcar es una sustancia que genera 8 veces más de adicción que la cocaína. Entonces yo siempre le digo al paciente que puede pasarle a un paciente que es adicto a la cocaína, que literalmente un día decide no consumir más esta sustancia, lo llevan para un centro de rehabilitación y ustedes han visto que normalmente esos centros son lejos de la ciudad, o sea, los aíslan de todo, porque realmente es una problemática grande. Entonces desligarse del azúcar no es tan fácil cuando uno realmente quiere empezar a hacerlo, ¿cierto? Y hay muchas personas que dicen, bueno, yo no como azúcar porque no le echo azúcar blanca o morena o miel o agave al tinto o a los jugos o a las preparaciones que hago normalmente, pero hay mucha azúcar escondida en muchos productos que nos vende la industria que siguen aportando azúcar y nos siguen dejando en el círculo vicioso. Estamos hablando entonces no solamente del azúcar blanca refinada como la que todos conocemos, sino algunos sustitutos de azúcar también, o algunos edulcorantes naturales, mencionabas la miel, sea de abejas o de agave también. O sea, ese es el dulce que ellos contienen lo que genera una adicción por un sistema de recompensa en el cerebro inmediato, ¿no? El azúcar, cuando consumes el azúcar, es capaz de estimular un neurotransmisor súper común que está en el sistema nervioso central llamado dopamina, que te genera esa sensación como de bienestar y de placer cuando te estás comiendo eso tan rico que te da como esa felicidad momentánea. Ese círculo vicioso en el que entras de estar consumiendo azúcar, azúcar, azúcar y estar como estimulando el neurotransmisor, te entra en ese estado de bienestar que siempre lo vas a querer repetir, repetir y repetir, ¿cierto? Entonces, no solo estamos hablando del azúcar, de la común, estamos hablando de, por ejemplo, los endulzantes. Es muy común que ya la gente diga no consumo azúcar de la que venden la blanca o la morena o la miel y esas cosas, pero dicen utilizo endulzantes. Con los endulzantes hay que tener cuidado también porque los endulzantes a la final siguen elevando la insulina. La insulina es la hormona metabólicamente más importante. La stevia, por ejemplo, que es una de las más comunes y más recomendadas hoy en día por muchos expertos, digamos, en dietas o en nutrición. ¿La stevia también tiene A este mí efecto? personalmente es la que más me gusta, pero siempre le digo al paciente, todos los endulzantes, sea el que sea, te van a generar elevación de la insulina, por ende siempre vas a tener inflamación y vas a seguir generando esa adicción. Hay una que llama fruto del monje, ¿cómo es? Ese también es bueno, yo porque recomiendo stevia, 1 porque es económico, 2 porque es fácil de encontrar y siempre les doy como unas recomendaciones, que siempre cuando compres la stevia, pues mires que realmente el único ingrediente sea stevia 100% pura, que no tenga ninguna maltodextrina, ni fructosa, ni que tenga aspartame. Y porque dice endulzante con stevia. Eso, o y sea, al lado le del meten con un stevia montón de hay otro. cosas. Eso, siempre buscar como que el único ingrediente sea stevia 100% pura. Y me dicen, doctora, yo no lo encuentro. Se encuentra súper fácil.
Yo quiero que hablemos un poquito de la gravedad que puede traer la adicción al azúcar, y ni siquiera creo que tenga que ser una adicción, es el consumo diario de azúcar, que a veces ni siquiera nos damos cuenta porque pensamos que estamos consumiendo productos saludables. Una de las cosas más conocidas es la diabetes, ¿cierto? Nadie quiere tener una diabetes, pero no es la única enfermedad o la única patología a la que podemos sufrir a raíz del consumo excesivo de azúcar. Bueno, a la final, tener una adicción al azúcar es estar elevando la mayor parte del tiempo la insulina. Siempre digo, la insulina es la reina del metabolismo. Cuando tú comes azúcar, ese azúcar le manda señales al páncreas para que libere insulina todo el tiempo para regular los niveles de glucosa en sangre. Como siempre estás en ese círculo de estar diciéndole al páncreas, hey, libera insulina, 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 tú siempre vas a estar en una inflamación crónica. Es como, yo les digo a los pacientes, es como un pollo que se va cocinando a la brasa, cocinando y cocinando, es una inflamación que viene por años, que a la final siempre te va a desencadenar resistencia a la insulina y la enfermedad metabólica. Entre las más comunes es la diabetes mellitus tipo 2, pero tenemos hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, obesidad, hay pacientes también que desarrollan hígado graso. Y cuando los niveles de insulina están altos, empieza a aparecer que el paciente empieza a evidenciar signos o síntomas, entre ellos es que empieza a ver como una obesidad que se centra a nivel abdominal y empezamos a tener como la barriga grande. Entonces la gente dice, no, yo estoy en un peso normal para mi estatura, pero tienen una barriga gigante que está marcando demasiados riesgos metabólicos, cardiovasculares también, te están predisponiendo un montón. Entonces cuando la gente ve que está como frente a estas situaciones es donde empieza a buscar ayuda, a decir, ok, acá tengo que empezar a manejar la adicción al azúcar, y lo primero que hay que hacer es empezar a revertir la resistencia a la insulina, es como desacostumbrarnos al estar continuamente expuestos a comer y comer y comer azúcar. Aquí va es, ¿cómo sé que soy adicta al azúcar? Bueno, hoy que estamos en el día de la salud mental, es el día de la salud mental. Hablo un poco como de unos criterios que se manejan en el mundo de la psiquiatría, que es como los criterios de DSM-5, donde uno puede ver qué tan adicto estoy frente a una sustancia independientemente de la que sea. Hay unos criterios que debe cumplir el paciente para considerarse adicto. Si se cumplen 2 en un periodo de tiempo de 12 meses, tengo probablemente una adicción. Entonces, el primero es que el paciente consuma esa sustancia o una sustancia en una situación de peligro. El segundo, que el paciente, por ejemplo, tenga problemas interpersonales o sociales derivados al consumo. El tercero es que el paciente, por ejemplo, tenga incumplimiento con sus actividades laborales o interpersonales por el consumo de la sustancia. Que el paciente tenga síndrome de abstinencia, que haya hecho o tenga síntomas de síndrome de abstinencia, quiere decir que haya intentado dejar el azúcar, pero empezó a tener como irritabilidad, más ansiedad, sudoración, diarrea, o sea, mejor dicho, le dio de todo, no fue capaz, tuvo síntomas. El otro criterio es que tenga ya tolerancia, o sea, que ya pueda consumir muchas dosis de azúcar o todo el tiempo esté consumiendo azúcar y su cuerpo ya y su metabolismo ya esté tolerando las cantidades que le da. También el paciente puede empezar a experimentar que ha intentado muchas veces dejar el azúcar y no puede dejarlo, son intentos fallidos, o ya empieza a evidenciar problemas físicos o emocionales derivados a la sustancia, o se le estipula como una cantidad a comer y no es capaz, siempre pasa como la cantidad que siempre tiene que comer. Bueno, siempre hemos pensado también que el azúcar es como esa energía que necesitamos, ¿cierto? Y ya hablabas hace un rato de que hay algunos alimentos que tienen azúcar y nosotros no lo sabemos. No solamente de la industria, sino que yo acá pensaba qué pasa con las frutas o qué pasa con la leche, por ejemplo, que también tiene un tipo de, no sé si llamarlo azúcar, pero algo considerado como así. Entonces, hablemos un poquito también de eso, los alimentos que son dulces por naturaleza o cuáles son esos productos en donde viene azúcar escondida y no lo sabemos. Bueno, normalmente ese tema es súper interesante porque las personas también que se quieren desligar al azúcar y lo hacen por sus propios medios, ellos intentan reemplazar el dulce después del almuerzo por una fruta. Dicen, no, yo me estoy comiendo una fruta, pero ya no es el dulce. Y hay que educar mucho a la gente en esto, y es que hay frutas de alto índice glucémico, son muy tropicales, tienen fructosa y siguen elevando la insulina y te siguen dejando en la adicción. Para estos casos, lo más recomendado siempre es elegir frutas de bajo índice glucémico que no tengan un estímulo tan explosivo sobre la insulina. ¿Cómo cuáles? Hay unas muy conocidas, la verdad, dentro de los programas funcionales siempre utilizamos unas poquitas porque el resto están llenas de fructosa.
En primer lugar, siempre pongo a los arándanos y a las frambuesas, tienen un índice glucémico bajito y por 100 gramos te van a aportar más o menos 4 gramos de azúcar, entonces son muy buena opción cuando te quieres empezar a desligar y empezar a tener mejores elecciones. Está la pera, que es una fruta también muy versátil, que por 100 gramos te da como 10 gramos de azúcar. También tenemos las fresas, que tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y por 100 gramos te da como 4.9 gramos de azúcar. También podemos utilizar la mandarina, que su índice glucémico no es tan alto, y el kiwi, la manzana verde también por 100 gramos más o menos te van a dar 10 gramos de azúcar. Tenemos una pregunta de Beatriz, que es una televidente y está con la duda. Dice, ¿el cuerpo para su normal funcionamiento no necesita azúcar o dulce? No. O sea, hay unas dosis normales de azúcar, o sea, es que yo pienso que el azúcar es una sustancia que sí es nociva para la salud, sí lo considero por todo lo que veo todos los días en mi consulta, pero ¿cómo regularla? O sea, todo ni tan al límite. Yo pienso que no es necesario porque de ahí tú no tomas la energía y la gente dice, ay, tómate algo que tenga azúcar para que tengas energía para hacer cierta actividad. Panela, no es bocadillo. necesario. De hecho, las personas que tienen adicción al azúcar, lo primero que te van a decir es que tienen fatiga y que no tienen energía, porque normalmente el azúcar eleva la insulina y la insulina es la que se encarga de entrar el azúcar a la célula para darte energía, ¿cierto? Entonces, ay, doctora Ángela, una última pregunta, así rapidito, ya está la música y esto me parece súper chévere de Ángela, dice que ¿cuál es la diferencia entre el azúcar blanca y la morena? normalmente la única diferencia que hay es lo que nos han vendido por ahí, es que dicen, que no creo mucho en eso, la azúcar morena tiene menor índice glucémico que el azúcar blanco. Es lo mismo que un pan blanco y un pan integral. Lo único que hacen con el pan integral o con el producto integral es ponerle un poquito más de fibra para que no eleve mucho la insulina, pero a la final están cumpliendo la misma función. Dicen que es también la forma como la refinan y que entonces al ser menos refinada y menos procesada, entonces va a elevar menos la insulina. Exacto, pero incluso lo que hacen muchas veces es teñir el azúcar para que se vea ese color y pues en realidad uno como consumidor sí debería fijarse mucho más en etiquetas y buscar más temas de apoyo en este tema alimenticio, porque la verdad las consecuencias son graves. Hoy este tema, les digo que me encantó, a mí me deja con un montón de inquietudes. Sí. Ojo que hablamos de adicción al azúcar, pero eso no significa que uno el resto de la vida no pueda volver a comer nada dulce, no, ¿cierto? O sea, cero. Por algo tenemos esa capacidad de percibir ese sabor del dulce. Si la naturaleza nos lo dio, habrá dulcecitos que podemos probar bien ricos, sí, ¿no? Sí, claro que sí. No hay problema cuando uno puede llevar como el consumo de azúcar controlado, que uno durante la semana se cuide, una vez cada 15 días o cada 8 días comerse un postre que a uno le guste, o sea, es que todo es un balance, pero pues si estamos frente a una adicción sí es importante abordarla a tiempo y pues cuando salgamos de la adicción, de los riesgos metabólicos, puedo empezar a darme como esos gusticos de más. Excelente. Doctor, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Como doctora.cadavid con doble D al final. Ahí está apareciendo o va a aparecer también en las pantallas. Doctora Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, ahí también está el WhatsApp, que es 310-680, espérate que no veo, 310-683-6552, la doctora Lorena Cadavid. Ustedes pueden pedir su cita si cree que está teniendo una adicción al azúcar, tiene cualquier otra duda. No, el tema funcional, esta mujer es salud, muy tesa. Demasiado tesa, y es lo bueno de la medicina funcional es que es totalmente integrativa y cuenta todo el cuerpo es uno solo, y yo creo que no hay mejor persona que esta mujer que estaba hoy aquí con nosotros. ¿Ya hablaron de ayuno intermitente acá con ella? Sí, ya hablaron. No, y ya hablaron de las dietas desinflamatorias también. No, pues que no, es que nos falta mucho. Sí, no, antiinflamatorio. Si usted está acostumbrada a que le manden a hacer los exámenes médicos tradicionales, no, usted no se ha hecho, tiene que ir donde la doctora. Sí, porque ella le expulsa, mejor dicho, hasta el primer tetero. Hasta el primer tetero. Pero también le cura todo, con seguridad. Sí, me encanta esa corriente de la medicina. Bueno, chicas, doctora, muchas gracias. Hora de hacer una pausa, la primera del programa, pero regresamos con más temas y muchos más invitados.